Imagina volver a casa después de una larga y agotadora semana de trabajo, soñando con el abrazo de alguien que amas y encontrar que ya no tienes llave, literalmente. La cerradura ha sido cambiada. Y, o que é pior, recebes uma mensagem escrita do seu próprio sofá. Não há discussão, não há explicação. Apenas 4 palavras. Encontré a alguien mejor. ¿Te ha pasado alguna vez sentir que tu vida se rompió en silencio, sin gritos, sin escenas? Solo una frase fría, como una puñalada con guantes. Esto no es solo una historia de traición. Es un relato de cómo una herida abierta puede transformarse en poder, de cómo el silencio puede gritar más fuerte que una discusión, y de cómo, a veces, no necesitas venganza, solo dejar que el tiempo revele quién realmente perdió. Porque detrás de esa puerta cerrada se escondía algo más, secretos, planes, ambición, y una red de mentiras que iba mucho más allá de un simple engaño. Hoy te voy a contar cómo un hombre lo perdió todo en un segundo, solo para demostrar que ya lo tenía todo bajo control desde el principio. Aquel mensaje, encontré a alguien mejor, no fue el verdadero golpe. Lo que dolió de verdad fue la forma en que todo sucedió, calculado, frío, como si su historia de 8 años juntos no hubiera significado nada. Él no gritó, no imploró, no pidió explicaciones. Solo respiró hondo, escribió, ¿estás segura de eso? Y se marchó, maleta en mano, arrastrando un silencio más fuerte que cualquier portazo. Pero ahí no termina. Ese mismo silencio fue el que empezó a incomodarla. Durante la última videollamada que tuvieron antes de su regreso, notó algo extraño. Las almohadas en el sofá, su sofá, estaban colocadas de forma diferente. Un detalle pequeño, pero cuando amas de verdad, te das cuenta de esas pequeñas cosas que cambian cuando alguien más ha ocupado tu lugar. La almohada coral, su favorita, ya no estaba. En su lugar había otra que él nunca había visto. Cuando preguntó, ella solo rió y dijo que necesitaba un cambio. ¿Un cambio? ¿Después de 8 años juntos? Entonces entendió. Mientras él volaba por el país, cerrando un trato importante que significaría un salto en su carrera, uno que ella misma lo había animado a aceptar, ella había comenzado a desprenderse emocionalmente. Sus mensajes se hicieron más cortos, las llamadas más frías, su interés nulo. Las respuestas parecían guiones vacíos. Estoy cansada, es el trabajo, decía ella. Pero él conocía su cansancio. Él había estado allí cuando ella no tenía nada. Él la ayudó a levantar su carrera desde cero, la sostuvo en cada caída. Le compartió no solo su cama, sino su conocimiento, sus contactos, su tiempo, su energía, su amor. Y sin embargo ella se alejaba. Peor aún, se escondía. Hasta que una noche, durante una llamada, oyó una risa de hombre al fondo. Ella fue rápida. Es la televisión. Pero no. Él había instalado ese televisor con sus propias manos. Sabía cómo sonaba. Aquello era una voz real. Y esa fue la primera grieta visible. Lo que vendría después no solo pondría a prueba su paciencia, sino que activaría el plan que él, sin saberlo del todo, había estado construyendo durante años. El avión aterrizó a las 14:00 de un jueves soleado. Él regresaba con el corazón dividido entre el cansancio del trabajo y la ilusión de volver al hogar. Pero su mensaje de «ya llegué» nunca fue respondido. Ni una sola palabra, ni un emoji, solo silencio. El trayecto en Uber hasta su casa, que solía ser breve y reconfortante, se volvió eterno, cargado de una tensión que oprimía el pecho. Y entonces, al llegar frente a la puerta, lo que intuía se volvió realidad. Su llave ya no encajaba. La cerradura había sido cambiada. Por un instante, todo se detuvo, el tiempo, el aire, el pensamiento. Se quedó ahí, parado con la maleta aún en la mano. 8 años de matrimonio reducidos a un gesto mecánico de exclusión. Y justo cuando trataba de entender el momento,
Su teléfono vibró. Un mensaje apareció en la pantalla. Ella lo estaba viendo desde la cámara de seguridad, en su casa, en su sofá, con otra persona. No intentes entrar. Encontré a alguien mejor. Sigue con tu vida. ¿Y qué hizo él? Respiró, sonrió y respondió con calma. ¿Estás segura de eso? Y se fue, sin escándalos, sin rencores a gritos. Pero por dentro algo se encendió. No rabia, no odio, sino una claridad emocional devastadora, una certeza silenciosa. Ella pensaba que había ganado. Ese fue el verdadero conflicto. Él no iba a reclamar lo que era suyo, no iba a discutir ni a exponerse, porque lo que ella no sabía es que ya había comenzado a perder mucho más de lo que imaginaba. Y es aquí donde la historia cambia, porque el dolor, ese que paraliza al principio, cuando se procesa con inteligencia, se transforma en estrategia. Y él, que parecía haber sido derrotado, comenzaba a moverse con una frialdad quirúrgica. Desde el hotel hizo una videollamada a su amigo Damien, que no tardó en confirmar lo que ya sospechaba. Su esposa, Vivian, tenía un amante llamado Ezequiel, un cliente de su oficina. Pero eso no era lo peor. Ezequiel tenía antecedentes. Un historial de relaciones con mujeres casadas, ambiciosas, justo antes de ascensos importantes en sus carreras, y luego desaparecía. Vivian no solo había sido infiel, había sido reclutada y usada. Sin saberlo, había abierto la puerta no solo de su casa, sino de su empresa, de su reputación y de su futuro, a un manipulador profesional. Él accedió a la nube que ambos compartían. Vivian nunca cambió las contraseñas. Dentro encontró fotos, registros, pruebas, fechas. Todo estaba ahí, y más importante aún, encontró algo que ella había olvidado por completo, un documento firmado con su puño y letra, un contrato legal con implicaciones financieras muy serias. Lo que parecía una traición amorosa empezaba a mutar en una conspiración empresarial. Y lo más impactante, él no se lo iba a contar, todavía. En este punto ya no hablamos solamente de una traición, hablamos de una herida que no sangra por fuera, pero que consume por dentro. Un corazón partido no solo por el amor, sino por la confianza. Porque cuando uno ama de verdad, no entrega solo el cuerpo ni las palabras, entrega sus planes, sus secretos, sus vulnerabilidades más profundas. Y eso fue exactamente lo que él había hecho por Vivian. Él la ayudó a construir su carrera desde cero. Fue su mentor en los negocios, su compañero en las noches de insomnio, su apoyo cuando las cosas no salían bien. Había compartido con ella hasta su conocimiento más valioso. Ella no lo sabía, pero cada paso que dio hacia el éxito, cada ascenso, cada conexión profesional, llevaba su huella. Ahora imagina lo que se siente descubrir que alguien tomó todo eso y lo usó para destruirte. Y aquí es donde conectamos contigo, lector. Porque todos, en algún momento, hemos confiado en alguien que no supo valorar nuestro apoyo. Todos hemos dado lo mejor de nosotros a alguien que, llegado el momento, eligió borrarnos como si nada. ¿Y qué hacemos cuando eso pasa? Algunos se hunden, otros se reinventan, pero muy pocos hacen lo que él hizo. Él no se vengó con rabia, se vengó con estrategia. Mientras Vivian disfrutaba de su nueva vida con Ezequiel en su propia casa, él estaba diseñando el contraataque, pero no uno impulsivo, no algo torpe, sino un movimiento fino, quirúrgico. Revisó el contrato de inversiones que ella firmó el año anterior, cuando él le ayudó a formar su portafolio financiero, y allí encontró lo que necesitaba, una cláusula que indicaba que, en caso de separación, ciertos activos debían ser liquidados de inmediato. Hizo una captura de pantalla. La envió a su abogado y le dijo solo una frase: «Dame 4 días». Esa frase no era un ultimátum, era una promesa, una declaración silenciosa de que no todo estaba perdido y de que no todo era lo que parecía. Mientras tanto, los mensajes de Vivian comenzaban a llegar, primero con arrogancia, luego con duda y después con miedo. ¿Qué significa eso? ¿Podemos hablar, por favor?
¿Qué sabes? Pero él no respondía, no todavía, porque estaba preparando algo mayor. En su laptop comenzaba a tejer una red de contactos, reactivar antiguos aliados, recopilar pruebas, en silencio, sin hacer ruido. Dejó que ella pensara que aún estaba en control, pero cada minuto que pasaba, ella estaba más lejos de tener el poder y más cerca de perderlo todo. Y tú que estás leyendo esto ahora, probablemente te preguntas, ¿vale la pena todo ese esfuerzo por alguien que te falló? ¿No sería más sano dejarlo atrás y seguir con la vida? Y es aquí donde esta historia toca un punto sensible. No se trata de venganza por ego, se trata de justicia emocional. Demostrar que la lealtad cuando se rompe tiene consecuencias. Porque hay traiciones que no se castigan con gritos, sino con silencio. Y hay batallas que se ganan no con fuerza, sino con paciencia. La vida a veces nos pone frente a decisiones que parecen imposibles. Actuar por impulso o esperar el momento justo. Reaccionar con dolor o responder con inteligencia. Él eligió lo más difícil, el silencio. Y no cualquier silencio, uno cargado de intención, de estrategia y de fuerza emocional. Mientras Vivian dormía tranquila en su nueva rutina junto a Ezequiel, usando su sofá, viviendo en su casa, disfrutando del estilo de vida que él había construido con años de trabajo y sacrificio, él se encerraba en un hotel, solo, con su laptop encendida, los ojos rojos de no dormir y el corazón ardiendo. Allí, en esa habitación fría y anónima, comenzó la transformación. No lloró, no bebió para olvidar, no se lanzó a los brazos de otra mujer como un consuelo efímero. Él eligió la vía más dolorosa y valiente, enfrentarse a cada recuerdo, a cada inversión, a cada decisión que había tomado por amor, y transformarlas en piezas de un tablero de ajedrez. Porque esto ya no era una historia de pareja, era una guerra silenciosa entre traición y dignidad. Y entonces la vida le presentó un regalo inesperado, la verdad. La hermana de Vivian, Sofía, lo llamó una noche llorando. No podía más. Lo que te hizo mi hermana no tiene nombre, dijo entre sollozos. Ezequiel ya lo hizo antes. Usa a mujeres como ella. Les promete el cielo, les roba lo que puede y luego desaparece. Pero esta vez se metió con la persona equivocada. Sofía le envió capturas de pantalla, conversaciones de semanas atrás entre Vivian y Ezequiel, donde planeaban usar información confidencial de su empresa para lanzar una nueva sociedad juntos. Sí, no solo le habían fallado como pareja, le habían fallado como socio, como mentor, como ser humano. Y ese fue el punto de quiebre. Ese fue el momento en que el dolor dejó de ser dolor y se convirtió en impulso. Abrió las cuentas conjuntas. Rastros de compras con dinero compartido, muebles de lujo, arte carísima, hasta un auto nuevo. Todo financiado con los recursos que él, años atrás, le había ayudado a conseguir. Y peor aún, algunos pagos habían salido de la cuenta de gastos de la empresa, una cuenta que aún llevaba su nombre como consultor. Ya no era solo una traición íntima, era una violación profesional, ética y legal. Y ahí tomó una decisión. No se trata solo de exponerla, se trata de mostrarle con hechos cuánto poder siempre estuvo en sus manos. Así que escribió un mensaje con tono neutro, casi casual. Acabo de hablar con el comité sobre esos informes de gastos. Por cierto, el sofá está hermoso. ¿Podrías enviarme los recibos originales? La respuesta de Vivian no tardó. ¿De qué estás hablando? ¿Qué informes? ¿Qué sabes? Y entonces una frase más. Ezequiel tiene un historial interesante con Carson y MS. 3 acuerdos en 2 años. Impresionante. Ahí comenzó el temblor. Ella escribía, borraba, volvía a escribir. Hasta que lanzó la súplica. Por favor, hablemos. Esto puede resolverse de otra forma. Pero ya no había espacio para excusas. Él estaba decidido a que cada centímetro de lo que ella construyó usando su espalda se viniera abajo. Si alguna vez viviste algo parecido, o conoces a alguien que lo haya vivido, cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros. Y si este contenido te está atrapando, no olvides darle like y suscribirte,
porque aquí, cada semana, revelamos los secretos que muchos prefieren ocultar. Hasta este momento, Vivian creía que estaba un paso adelante, que él era simplemente el esposo herido que no se atrevía a enfrentarla, que eligió el silencio porque no sabía cómo reaccionar. Pero lo que no sabía, lo que nunca se imaginó, es que cada movimiento suyo había sido previsto desde mucho antes, que su mejor elección ya había sido cuidadosamente calculada por el hombre al que traicionó. Y aquí es donde todo cambia. La historia da una vuelta tan inesperada que como lector es imposible no detenerse a pensar. ¿Quién traicionó a quién en realidad? Mientras Vivian intentaba apagar incendios con mensajes desesperados, él preparaba su carta más poderosa. Tenía las pruebas, tenía el contrato de inversión con su firma, tenía los gastos camuflados y ahora también tenía los correos donde ella discutía negocios ilegales con Ezequiel. Pero en lugar de lanzar todo de golpe, decidió jugar con la precisión de un cirujano. No se trataba de venganza inmediata. Se trataba de revelar lentamente la dimensión del error que ella había cometido. Y entonces llegó el golpe maestro. El día siguiente, él asistió a una reunión con el consejo directivo de la empresa. No como invitado, no como víctima, sino como socio oculto. 5 años atrás, cuando ayudó a Vivian a conseguir ese cargo soñado, él hizo mucho más que presentarla. Invirtió, compró acciones, fundó una holding con su nombre. Ella firmó papeles sin leer, ilusionada por su nueva oficina de esquina, sin saber que con cada firma le entregaba más poder. Cuando él colocó sobre la mesa sus derechos de voto como accionista, el silencio en la sala fue absoluto. «Estoy preocupado por algunas decisiones ejecutivas recientes», dijo con voz firme. Y en ese instante su teléfono vibró. Era Olivia, su colega. «Ezequiel acaba de salir del despacho de Vivian, está furioso. Ella está llorando». La red se estaba cerrando. Ezequiel no solo había traicionado a Vivian, también traicionó a su antigua empresa. Compartió con ella información confidencial para usarla a su favor, pero no contaba con que esas filtraciones eran parte de una estrategia mayor. Eran pistas falsas, semillas de desinformación que él mismo, el marido traicionado, había sembrado 3 meses antes. Vivian, sin saberlo, fue la marioneta en un plan cuidadosamente armado. Los mensajes comenzaron a llegar en cascada. «¿Desde cuándo tienes acciones? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Vas a destruir todo por lo que trabajé». Él respondió solo a uno. «Tú lo hiciste, no yo». Y como golpe final, le reenvió 2 cosas. Capturas de sus conversaciones con Ezequiel, hablando de planes ilegales. El contrato de sociedad firmado por ella misma, con una cláusula clara sobre violaciones éticas. Ella intentó resistir. Llamó, suplicó, lloró, pero ya no había vuelta atrás. La traición que creía dominar se había convertido en su propia trampa. El momento de la verdad no llegó con gritos ni portazos. Llegó con pruebas, con documentos, con firmas que ella misma había estampado años atrás. Y con algo aún más poderoso, testigos silenciosos que, en el momento justo, decidieron hablar. La primera en levantar la voz fue Sofía, la hermana de Vivian. Llamó con voz firme pero herida. «Ya no puedo seguir callando, Hunter. Lo que mi hermana hizo contigo y lo que me pidió a mí va más allá de todo». Y ahí soltó la bomba. Vivian le había entregado una carpeta con documentos y le dijo que los guardara por seguridad, alegando que eran simples respaldos del trabajo. Pero Sofía, luego de ver cómo su hermana destruía al hombre que tanto la había apoyado, decidió revisar el contenido. Lo que encontró la dejó helada. Movimientos financieros dudosos, planes de desvíos e incluso estrategias para apropiarse de beneficios futuros de la empresa, usando información que solo Hunter conocía. Todo empezaba a conectar. Los gastos recientes de Vivian, muebles de lujo, arte costoso, un coche nuevo, no solo eran impulsos de vanidad, eran parte de una estrategia más oscura, construir una nueva vida sobre los cimientos del hombre que ella misma pretendía borrar. Pero la sorpresa mayor no vino de Sofía, sino de Damien, su amigo y aliado leal desde el principio. Una noche,
Llegó al hotel con una sonrisa contenida y un pendrive en la mano. «No vas a creer esto, hermano». Dentro del pendrive había algo devastador. Grabaciones de Ezequiel. No solo conversaciones románticas con Vivian, sino también diálogos detallados sobre proyectos futuros de la empresa. Información de clientes clave. Estrategias internas que solo Hunter había compartido en confianza con su esposa. Vivian había revelado secretos. Ezequiel los había documentado. Y ahora, toda esa evidencia estaba en manos del único hombre que no necesitaba gritar para ser escuchado. Vivian, mientras tanto, no sabía qué estaba pasando. Solo sentía que algo se le escapaba. Sus mensajes cambiaron de tono. Del desafío pasó al miedo, de la arrogancia a la súplica. «Sea lo que creas saber, no es verdad. Por favor, podemos hablar. No hagas nada apresurado. El consejo no tiene por qué enterarse. Podemos resolver esto de otra manera». Pero ya era demasiado tarde, porque la verdad ya no era solo una sospecha. Era un archivo, era una cadena de datos, era una historia documentada. Y más importante aún, era una traición que ya tenía precio, consecuencias y testigos. Y entonces él escribió su último mensaje de esa noche. «Revisa tu correo en 10 minutos. Presta especial atención al anexo del 15 de marzo. El 15 de marzo. La fecha exacta en que ella firmó el contrato de sociedad. La fecha en que todo comenzó. La fecha en que, sin saberlo, firmó su propia caída. Mientras el reloj marcaba las 11:47 p.m., Vivian aún no lo sabía, pero estaba viviendo el inicio del fin. Ese correo con el asunto inocente, revisión anual, documentación de respaldo, no era solo un informe, era un espejo. Un espejo que le devolvía la imagen real de quién se había convertido. Hunter no necesitó insultarla. No necesitó desenmascararla en público ni armar un escándalo. Solo dejó que cada decisión tomada en la sombra brillara con luz propia. Y entonces ocurrió lo inevitable, la caída emocional. Vivian intentó recuperar el control. Intentó acceder a las cuentas ejecutivas, bloqueada. Intentó contactar a aliados dentro del consejo, silencio. Intentó buscar respaldo en Ezequiel, pero él ya no estaba. Había desaparecido, como lo hacía siempre justo cuando todo empezaba a arder. Y no se fue por cobarde, se fue porque ya no necesitaba nada de ella. La había exprimido, usado. Y ahora, con la reputación en juego, ella era un riesgo. Sofía una vez más fue quien dio la cara. Ezequiel la dejó. Dijo que no vale la pena exponerse más, que ya no puede protegerla. Y fue ahí, frente a su soledad, cuando Vivian quebró. Esa mujer fuerte, segura, arrogante, se desplomó emocionalmente. Se metió en su antigua casa, la de ambos. Fue directo al despacho. Buscaba pruebas, buscaba algún salvavidas. Y ahí encontró el cuadro de la luna de miel. Detrás, un pequeño cofre escondido. Uno que ella misma jamás había notado. Intentó abrirlo. Probó fechas. Su aniversario, incorrecto. El cumpleaños de Hunter, nada. El día de su promoción, tampoco. Hasta que lo entendió. La combinación era el 15 de marzo, el día que firmó el contrato de sociedad. El día que, sin saberlo, entregó más poder del que podía manejar. El día en que empezó a perderlo todo. Al abrir el cofre encontró documentos, recibos, contratos, todos firmados por ella. Todos probando que él no solo construyó su carrera, también diseñó su caída. Y ahí, en esa oficina silenciosa, se sentó en la silla que solía ser suya, con la cabeza entre las manos, y entendió que su peor error no fue haber engañado a Hunter con otro hombre, fue haber subestimado al hombre que construyó su imperio con amor y lo desmanteló con inteligencia. Mientras tanto, Hunter se preparaba para una reunión distinta. No con el comité de ética como le había hecho creer, sino con el presidente del consejo. «Estaré allí en 20 minutos, y tengo ideas para la reestructuración del equipo ejecutivo». El renacimiento de Hunter no fue una revancha. Fue un renacer frío, calculado, elegante. El tipo de ascenso que solo logran quienes entienden que a veces la mejor forma de vengarse es dejar que el otro se destruya creyendo que está ganando. Un mes. Solo bastó un mes para que todo el mundo de Vivian colapsara.
Un mes para que pasara de ser una ejecutiva admirada a una figura silenciada, de tener una carrera prometedora a perderlo absolutamente todo. Y no por azar, no por mala suerte, sino por la consecuencia inevitable de sus propias elecciones. La última reunión con el Consejo no fue una simple formalidad, fue la confirmación de un destino que ya estaba sellado. Hunter llegó con todo, cada recibo, cada movimiento bancario sospechoso, cada grabación donde Vivian y Ezequiel discutían sobre cómo explotar su información privilegiada. Y por si fuera poco, los correos electrónicos que Sofía conservó desde el primer momento en que su hermana comenzó a deshonrar la confianza de quien más la amaba. El consejo fue unánime. Vivian debía irse, pero no sería despedida públicamente. Eso habría manchado la imagen de la empresa. Así que le ofrecieron una salida elegante, renunciar por voluntad propia o enfrentar una investigación profunda y devastadora. Ella no tenía elección. Firmó su renuncia con la misma mano que había firmado su caída. Y así, su nombre desapareció de los correos institucionales, de las tarjetas, de la página web corporativa. Y más importante aún, de la historia de la empresa que ayudó a construir, con ideas que no eran suyas. Pero el castigo no terminó ahí. Había una cláusula en el contrato de sociedad que ella jamás tomó en serio. Una cláusula que estipulaba que cualquier violación ética daba lugar a una revisión completa de los bienes adquiridos durante la alianza. Resultado: el auto nuevo, confiscado, las obras de arte subastadas, el apartamento que compró con fondos compartidos, revocado, y hasta su guardarropa de diseñador, pagado con la tarjeta ejecutiva, fue clasificado como activo sujeto a revisión. Hunter no movió un dedo, solo dejó que sus abogados hicieran lo que mejor sabían hacer, aplicar la ley. ¿Y Vivian? Quedó con lo único que le pertenecía de verdad, sus cuentas personales. Una maleta con ropa y una montaña de deudas estudiantiles que Hunter en su momento había pagado en silencio, pero que ahora simplemente dejó de cubrir. Ezequiel desapareció sin dejar rastro, pero no antes de ser investigado por una firma privada contratada por Hunter, que documentó cada paso, cada mentira y cada transferencia. Y entonces llegó la carta, entregada en mano, dentro una llave. La misma llave que Vivian mandó hacer cuando cambió la cerradura. Y un billete que decía: ahora lo entiendo. No solo construiste mi carrera, también diseñaste mi ruina. Era cierto. Cada ascenso, cada relación estratégica, cada éxito que Vivian pensó haber logrado por mérito propio, había sido cuidadosamente orquestado por el hombre que siempre creyó en ella. Y que, cuando más lo necesitó, fue también el único capaz de desmantelar todo con la misma precisión con la que lo había edificado. Y mientras ella vivía en el cuarto de huéspedes de la casa de sus padres, Hunter inauguraba su nueva oficina de esquina, amueblada con el mismo sofá de $112,000 que Vivian compró para impresionar a Ezequiel, y que ahora servía como trofeo silencioso de su victoria. Porque a veces la mejor reconstrucción no es la que te lleva de vuelta a donde estabas. Es la que te eleva más alto que nunca, justo después de haber tocado fondo. A veces las mayores victorias no se gritan. Se susurran en silencio, se sienten en el alma y se firman con paz. Hunter no necesitó destruir el mundo de Vivian con escándalos. Él la dejó hacer. La dejó subir cada peldaño, creyendo que escalaba por mérito propio. La observó construir un castillo, sin darse cuenta de que los cimientos eran prestados. Y cuando la traición se volvió inevitable, no derrumbó su mundo, simplemente retiró su apoyo. Eso fue suficiente para que todo se viniera abajo. Mientras Vivian enfrentaba la pérdida de su estatus, de su carrera, de su red de contactos, Hunter caminaba en dirección contraria, hacia una vida nueva. Sin ella, pero más fuerte, más claro, más despierto. La fusión empresarial que tanto protegió finalmente se concretó. El valor de la compañía se triplicó en una noche. Los verdaderos socios, los que creyeron en él, los que no lo traicionaron, celebraron el acuerdo con una copa de vino en su nuevo despacho.
¿Y Vivian? Desde el cuarto de huéspedes de la casa de sus padres, observó todo por las redes sociales. Vio el ascenso de Hunter, vio el anuncio oficial de la fusión, vio la sonrisa que tanto conocía, pero que ahora no le pertenecía. Su último mensaje fue breve, una frase que cargaba una mezcla de resignación, tristeza y admiración. Planeaste todo esto desde el principio, ¿cierto? Hunter leyó, sonrió, y no respondió, porque hay preguntas que no merecen respuesta, porque a veces el silencio es el golpe más certero, y porque cuando uno ha sido traicionado tan profundamente, no se busca venganza, se busca libertad. Vivian no solo perdió lo que tenía, perdió lo que creía haber construido por sí sola. Y aprendió, quizás demasiado tarde, que no se puede edificar el éxito sobre los hombros de alguien a quien estás dispuesto a traicionar. Mientras tanto, en su nueva oficina, Hunter se sienta en ese lujoso sofá que ella compró para otro, pero que terminó siendo el trono de su redención. Porque a veces, la mejor venganza no es arruinar la vida de alguien, es dejar que esa persona se destruya sola, creyendo que te ganó. Y mientras el sol entra por los ventanales, iluminando todo lo que ahora le pertenece, Hunter cierra los ojos un segundo y respira profundo. Está en paz, no por lo que perdió, sino por lo que jamás volverá a permitir que le quiten: su dignidad, su valor, su inteligencia y su poder. Y así termina esta historia, no con fuego, no con lágrimas, sino con algo más poderoso. Una lección inolvidable sobre amor propio, estrategia y renacimiento. Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu like y suscríbete ahora para no perder los próximos relatos. Y recuerda, los comentarios están abiertos para que tu voz también se escuche. En este canal, cada historia es un espejo, y quizá la próxima sea la tuya.